Buenas tardes, compañeras, compañeros. ¿Cómo están? Los saludo una vez más en este diplomado de nulidades electorales. Y bueno, les anticipo que este tema de la nulidad y el voto electrónico es un tema que veremos una breve introducción creo que desde luego correspondiente al tema. Y la segunda parte, la siguiente clase, veremos el tema de la implementación en México, cuáles han sido los casos prácticos que se han resuelto y cuáles son los retos que se enfrenta su implementación. Entonces, el día de hoy muy probablemente acabaremos más temprano la clase, para fortuna de todos, que no me tengan que estar escuchando tanto tiempo, y se puedan ir a cenar y a disfrutar de su fin de semana más tranquilos que el fin de semana pasado, que siempre, casi me lo saqué hasta las 9:05, 9:10. Pero bueno, este tema, compañeros, es un tema de verdaderamente de mucha actualidad, ¿no? Es un tema que de antemano les comento, ¿no? Que, bueno, muchos de ustedes saben, desde luego, que está esto pues ya está dispuesto en la reforma electoral vigente, que está ahora siendo, que está vigente desde el 3 de marzo pasado y que está corriendo el plazo para los medios de impugnación que se están interponiendo en contra de ellos, como ustedes saben, principalmente controversias constitucionales, cuyo plazo termina de contar el día 2 de abril que viene. O sea, todavía están en tiempo de hacer impugnaciones los sujetos legitimados para ello. Ya cuentan varias de ellas con este tema. Sin embargo, nosotros vamos a hacer caso omiso de esa circunstancia porque lo que nos obliga es en este lapsus, estamos con una ley vigente, nos guste o no nos guste, y esa ley vigente establece en su cuerpo normativo, una ley general de instituciones y procedimientos electorales, la alternativa del voto electrónico como alternativa al sistema tradicional. Y el artículo 23º transitorio de la reforma establece que por primera vez ya la disposición obligatoria de que el Congreso de la Unión debe de conformar una comisión bipartita integrada entre personal del Instituto Nacional Electoral y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de hacer estudios respecto de la implementación del voto electrónico. Del voto electrónico, compañeros, ¿eh? Estamos hablando hoy en día de un término genérico, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se aterriza este concepto, pero en nuestro país, les adelanto, existen dos tipos de votos electrónicos, el que se hace por internet respecto de los mexicanos residentes en el extranjero, y está el voto por urna electrónica, por una máquina electrónica que es en la que se deposita el voto y sobre cuyas características hablaremos más adelante. Pero bueno, esta comisión está obligada a presentar en un plazo máximo de 5 años estudios y análisis respecto de cuál será el sistema de votación electrónico que se implemente en nuestro país, siempre y cuando guardando ciertas características. Las características que establece la disposición transitoria, que es ley, en tanto no se establecen los resultados, es que se implemente de manera gradual, ¿sí?, sistemática en todas las elecciones y en todas las partes del territorio, y con las garantías de la secrecía, libertad y certeza de la emisión del sufragio, compañeros. Esos son los requisitos que establece hoy en día la reforma para que esta comisión empiece a estudiar a base de los casos que se han presentado ya en varios estados, como lo vamos a ver la clase que viene, pero les adelanto particularmente el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Coahuila y algún otro estado que ahora no recuerdo, Zacatecas, se han implementado ya ejercicios, elecciones enteras, municipales desde luego, distritales en algún otro caso, con la urna electrónica teniendo resultados bastante satisfactorios, bastante alentadores. Aquí el problema que tenemos es un tema de rabiosa actualidad, compañeros. ¿Cuál es el motivo por el cual se lleva a cabo? Bueno, ¿cuáles son
las razones que se nos dieron del motivo de esta reforma electoral, de este plan B electoral, que se llama plan B electoral, compañeros, porque falló el plan A. El plan A era una ambiciosa reforma constitucional que implementara de alguna manera estos temas o grandes de estos temas en la Constitución para reforma de nuestro sistema electoral. Esa ambiciosa reforma en el plan A, podríamos llamarle, también se metía o implicaba una reforma, por ejemplo, a los sistemas de elección de los consejeros electorales y de las magistraturas electorales, en donde, si ustedes no mal recuerdan, en la discusión pública que hubo y en la presentación que de esa reforma hizo el presidente de la República ampliamente, uno de los puntos era que los magistrados de los tribunales y los consejeros electorales, para que tuvieran la suficiente legitimidad, fueran electos por el voto popular, compañeros. Un tema novedoso, nuevo, no, perdón que se los diga, no descabellado, no descabellado. En Estados Unidos, el 75% de los jueces de la justicia ordinaria son electos por voto popular. Los sheriffs, los marshals de policía son electos por voto popular. Entonces, ¿por qué? Porque, compañeros, esto ataca el problema de la legitimidad popular de los jueces. Existe una gran discusión, un gran problema en la teoría constitucional de la división de poderes respecto a lo que se denomina el carácter contramayoritario del Poder Judicial. ¿En qué se basa esta crítica, esta teoría constitucional? Pues se dice que por qué el juez que no es electo democráticamente, a ver, vayamos a la teoría política además, vayamos al artículo 39 y 40 de la Constitución. 39, a ver, la soberanía de la nación mexicana reside en el pueblo, ¿sale? El pueblo, la soberanía es lo que nos hace independientes, un Estado nacional, soberano, nuestra identidad, esa reside en el pueblo. Y el pueblo, para el ejercicio de esa soberanía, se constituye como una república representativa, democrática, laica, ya lo vimos el módulo pasado, ¿se acuerdan? Y federal, ¿sale? Entonces, pero para que esa república sea representativa y sea democrática, compañeros, pues se deben de llevar a cabo elecciones auténticas, libres, bajo el sufragio universal, secreto, directo, etcétera, etcétera. Bueno, y en la teoría de la división de poderes, esos poderes que son electos democráticamente para que ejerzan la representación del pueblo son el poder ejecutivo y el poder legislativo, el que hace las leyes y el que las ejecuta, la que las hace cumplir, ¿verdad? Y el poder judicial, ¿de qué se encarga, compañeros? El poder judicial se encarga en gran medida del cumplimiento de la ley, y en estos nuevos tiempos de constitucionalismo de medio siglo para acá, de la protección de la Constitución y de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, pero ese poder judicial, en ese control de la constitucionalidad y legalidad que tiene de las constituciones y de las leyes, no es electo popularmente, no tiene una legitimidad soberana, como sí la tiene el Parlamento, como sí la tiene el presidente. Y fíjense, el presidente, en la teoría de la división de poderes, no puede hacer lo que él quiera. Él tiene que hacer lo que le marca la Constitución, que ya es el órgano máximo, que ya está dado, nuestro contrato social, nuestro contrato político, ¿verdad? Y la legislación, que es la que sí constantemente el Poder Legislativo va pues creando, va adaptando, va reformando, va emitiendo, ¿verdad? Entonces, que el presidente de la República está sometido a esas leyes, al imperio de esas leyes, ¿verdad? Bueno, pues, entonces, los jueces, compañeros, no son electos bajo esas condiciones, pero los jueces pueden decretar una ley inválida por estar en contra de la Constitución, o pueden hacer interpretaciones de la Constitución conforme a los tratados internacionales, a los derechos humanos, que terminen por hacer inoperante el texto expreso de la Constitución. Me voy a un ejemplo práctico recientemente. La Constitución dice que se suspenderán los derechos políticos electorales de todo aquel sujeto que esté sujeto a proceso penal y haya sido vinculado al mismo por auto de formal prisión. Así dice el 38 de la Constitución. No hay manera de confundirse.
Bueno, pues mediante un caso concreto, la Suprema Corte de Justicia, bueno, y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahorita vayamos al otro caso, pero es que me acabo de acordar de este que es una maravilla, en mi opinión, de resolución constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decretado inconvencional el modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad, compañeros. Perdón, esa es una fregonería de decisión, porque termina siendo un concepto subjetivo, compañeros, y eso fue lo que dicen un poco los ministros. Hay una serie de argumentos muy técnicos, ¿no? Desde luego, respecto de la inconvencionalidad del concepto, etcétera, etcétera, pero sobre todo la indeterminación del mismo. Y bueno, no se han pronunciado sobre ciertos temas que yo considero que habría que vincular, pero bueno, no me voy a perder del tema, porque si no, me desvío demasiado. Entonces, compañeros, la Suprema Corte dice que lo que dice la Constitución, pues hay que eliminarlo. Oiga, la Suprema Corte es el poder constituyente permanente que se nos ha enseñado en la teoría constitucional, que es el único que puede modificar la Constitución. No. Es un tribunal constitucional de nuestro país, pero insisto, el problema está en cuanto a la legitimidad de los jueces. Oigan, pues es que la legitimidad se lo da el nombramiento mixto que le da la propuesta del presidente de la República con la elección por parte del Senado, que al final del camino es una representación de la voluntad popular. Sí, vale, de acuerdo, pero entonces es una legitimidad o una soberanía delegada. ¿Sí? Bueno, ahí está ese debate. Pero bueno, eso formaba parte del tema de la... ¿Por qué? Porque está hoy en día en este debate político que se tiene, compañeros, y que no se puede evitar. Ni al presidente, ni a los partidos políticos en general, ni a los órganos de poder, les gusta que los condenen o les digan que están violando la ley y la Constitución. No les gusta. No les gusta que un órgano autónomo les pida información o le digan que expida información en favor de un ciudadano. Por ejemplo, así de sencillo, al ejército. No les gusta. No hay. Fíjense, cuando estudié el doctorado, había una materia muy importante que yo en su momento no dimensionaba respecto de la trascendencia que tiene. Se llamaba Secretos de Estado y Constitución. ¿Y saben de qué se llamaba? Así se llamaba la materia, Miguel Ángel. Secretos de Estado y Constitución. Yo dije, ¿qué es eso? Bueno, pero hace 30 años, compañeros. O sea, es un tema, pero creo que la materia sigue, ¿eh? La materia sigue, porque el concepto sigue. Lo que pasa es que ahora ya está el concepto de apertura de información pública, ha cambiado mucho el modelo. Sin embargo, el tema de los secretos de Estado es un tema regulado fundamentalmente en las constituciones europeas. Y acuérdense, en Estados Unidos existe el tema de la clasificación de documentos de seguridad nacional que no se pueden dar a conocer a nadie por prohibición de la Constitución directamente. De hecho, ahora están metidos en ese problema tanto el presidente Biden como el expresidente Trump, porque les encontraron en sus garages y en sus documentos reservados y de seguridad nacional. Pues de eso se tratan los secretos de Estado. Los secretos de Estado, compañeros, son esa información reservada que de repente las Guacamaya Leaks sacan y sacan un montón de secretos, que si el presidente se atendió en el hospital militar, en el 1, que porque le había dado es pura información que se ha dictado, yo no estoy diciendo nada que no sea lo que se dice que ha salido. Entonces, compañeros, ese tema, ¿no? El tema de la interpretación, de la ampliación de los derechos, no gusta a los poderes. El poder es digamos, es un ente fáctico, casi psicológico, ¿no? Que nos hace pensar a los seres humanos que todo lo podemos. Y a pesar de que tengamos una formación de que el control del poder es uno de los elementos y las necesidades de la Constitución y de las leyes, y que la división de poderes y el sistema de contrapesos está diseñado para que no se abuse del poder, bueno, pues eso, compañeros, no nos gusta. Quien ejerce el poder no les gusta. Entonces, por eso formaba parte esta nueva reforma del Plan A, la elección de consejeros y de magistrados mediante el voto popular. ¿Por qué? Porque entonces así ya van a obtener una legitimidad. Y yo les digo las letras chiquitas, y en las letras chiquitas
si hacemos la reforma y hacemos la elección, yo puedo lograr que ganen todos los candidatos que yo ponga para que los jueces sean jueces afines a mí. Esa es una de las garantías orgánicas que tiene el diseño por no elección popular de los jueces, compañeros. Que hay una mayor posibilidad de consenso en cuanto a su nombramiento. Al final del camino, si los jueces se vuelven en representantes populares de esa manera, los jueces tendrán que hacer campaña, tendrán que gastar dinero, tendrán que tener los mismos temas, la misma vivencia política que un partido político. Y eso los jueces históricamente nos han enseñado que no es correcto, no corresponde al Poder Judicial ser un órgano político. He platicado con ustedes, sin lugar a dudas, las decisiones de los jueces son temas por sí mismos políticos porque inciden en la formación del poder del país. Pero vamos, es una consecuencia de la naturaleza de que al final del camino el Poder Judicial también es un poder judicial, ¿verdad? Entonces, esto que pareciera que tenemos tan bien armado doctrinalmente, teóricamente, pues compañeros, en la práctica, insisto, es muy frágil. Entonces, ¿qué les quiero decir? Entonces, esa reforma constitucional, bueno, buscaba ese tema. Yo me ahorro el saber si era con buenas intenciones o no, pero estaban en la legitimidad, en la posibilidad de decirlo. ¿Es descabellado? Pues no es descabellado. Existen, insisto, en otros países de democracias avanzadas en los que sí se hace. Entonces, no me escandaliza, pero al final del camino, compañeros, lo que sí es cierto es que lo que se busca al final del camino en un sistema democrático, en un sistema de controles de poder, es que es lo que más se debe de controlar, es que las elecciones se lleven a cabo de manera democrática. Esto es siguiendo un esquema de respeto al Estado de Derecho y a las reglas, y esto es que cumplan con determinados principios para que las mismas sean auténticas y estas puedan ser el sustrato o la base de un Estado auténtico, Estado constitucional, democrático, de derecho, ¿sí? Entonces, compañeros, hoy en día esta reforma, vuelvo, no vayan a pensar que me he perdido, me hice un paréntesis interesante, pero que creo que era necesario, porque ¿qué era lo que estábamos diciendo? La reforma se hace con varios puntos, ya quitamos el plan A. El plan B, compañeros, que se queda, dice, ok, no puedo hacer el plan A constitucional, el plan B va con esta, bueno, no con esta dedicatoria, con esta justificación. Las elecciones cuestan mucho dinero, tan sencillo como es. Son un entramado burocrático, el INE y el tribunal son unos elefantes blancos, se cuestan mucho dinero, compañeros. Entonces hay que hacer, bueno, y hay que hacer varias cosas en el camino. En el camino vamos a reformar varios temas, ¿no? Que tienen que ver con temas de propaganda gubernamental, con temas de actos anticipados de precampaña, que hoy en día esas normas molestan mucho. ¿Por qué? Porque son camisas de fuerza al ejercicio ciudadano de la libertad política, de los gobiernos, de los aspirantes que están hoy en día en los gobiernos, ¿no? Pero eso es así de manera alternativa. Ya dos leyes de esas, la de comunicación social gubernamental y otra que tiene que ver con el tema de propaganda gubernamental, ha sido suspendida por el ministro. Entonces quedan estas 4 vigentes, y en estas 4 vigentes, insisto, una de las cosas que más se tocan, compañeros, es la reducción a la estructura del INE. Y en la reducción a la estructura del INE, compañeros, pues se tocan muchos temas, porque la parte más importante, el INE hace muchas cosas, olvidemos eso, pero la parte más importante que hace el Instituto Nacional Electoral es celebrar elecciones, el acto crucial de que viene el próximo domingo de 2024, domingo 6, 7, será 4, 5 de junio de 2024, donde vamos a votar todos para la elección de presidente de la República, de diputados federales, de senadores de la República, y en el estado que nos corresponda, de jefe de gobierno, de gobernador del estado, de ayuntamientos y de diputados. Montón de elecciones. Eso, compañeros, en un país como el nuestro implica un desarrollo y un despliegue logístico pues muy grande. Sí cuestan mucho dinero las elecciones, sin duda cuestan mucho dinero las elecciones. El simple hecho, la credencial para votar con fotografía, nuestro INE, cuesta un montón de dinero tenerla vigente, tenerla actualizada,
hacerla con los temas de seguridad, la actualización del padrón, y ya en su momento la capacitación, la impresión del papel, de las urnas, de la tinta, de los plumones, de las cajas de cartón en el que se van a transportar los paquetes, las sedes de los consejos distritales, locales, en fin. Todo eso cuesta un montón de dinero, compañero. Un montón de dinero. Sí cuesta dinero. Entonces, compañeros, ¿cuál ha sido la aspiración ante ese despliegue? Además, no es fácil, compañeros, porque las elecciones en nuestro país la llevan a cabo ciudadanos. Ya lo hemos platicado 1000 veces. Cuando hablábamos de las nulidades y veíamos la llenadera de las actas, pues no está fácil. No está fácil. Entonces, eso tiende normalmente a tener el riesgo del error humano. No tan solo del dolo, me estoy quitando el dolo, del error humano, de la digamos, de la imprudencia humana, decir, ya, tú ya nada más ponle cuánto sacó cada partido político, ya cierra la urna y vámonos a la fe. Que no pasa casi, que no pasa de verdad. O sea, yo sí soy un convencido y no es que se trate de comercial o no, es que yo conozco esto hace 30 años, compañero, lo conozco desde el punto de vista del tribunal, pero naturalmente desde el punto de vista del tribunal he tenido que pasar por las instancias del IFE, no tan solo en el análisis de sus acuerdos, compañeros, en la legalidad de los mismos, sino en todo un montón de intercambios, reuniones de trabajo que se han hecho a lo largo desde que nació el IFE y desde que nació el tribunal, pues hay un intercambio de información porque son instituciones espejo, compañeros. Entonces es necesario que el tribunal conozca qué es lo que hace, cómo hace el instituto, cosas para que pueda verificar luego la manera en que se procesan y determinan determinados acuerdos. Claro, estos deben de estar bajo el manto y la presunción de la legalidad y la constitucionalidad. Nada justifica el que eso se violente, desde luego, una norma. Pero es cierto, compañeros, que el desarrollo de una elección en México es algo que funciona hoy en día con una razonabilidad muy alta, muy alta. Ustedes lo han vivido, ustedes han sido testigos de ello. Que si ha habido fraudes, que si ha habido abusos, que si hay errores, en toda obra humana, compañeros, naturalmente. Ahora, ya me voy a salir de aquí para no quedarme atascado en ese tema, ¿no? De si es bueno o es malo. Está la alternativa de las urnas electrónicas. Para evitar todo ese, primero, ir implementándolas poco a poco, ir haciendo inversiones, primero que nada, en el diseño y características de la urna, que tiene que garantizar un montón de temas. Ya veremos ahora el caso de Brasil. El caso de Brasil, el caso de India, una cosa impresionante, compañeros. El Brasil de 1999 inicia la implementación de la urna y en 2000 ya estaban haciendo elecciones globales con la urna electrónica. Y en la India, un país de más de 1,000 millones de habitantes, compañeros, en 10 años va a ser más grande que China. En 2004, por primera vez, se implementan las urnas, más de 1 millón de maquinitas y se emitieron 680 millones de votos, sin problemas. Parecen milagros, compañeros, ¿no? Y nosotros hemos hecho esfuerzos, ya lo veremos en nuestro país. Mi responsabilidad es decirles exactamente cómo se ha dado. Pero ¿saben cuál es el problema de nuestro país, compañeros? Y de muchos países, Existe nuestro fantasma del fraude electoral. Existirá, compañeros. Porque además ese discurso se alimenta todos los días. Me robaron la elección de 2006, los que están son rateros, robo, fantasma. Y bueno, y nosotros nos iniciamos a la transición democrática en 1988, ¿con qué concepto, compañeros? Por favor, lo quiero oír de alguno de ustedes. ¿A qué me estoy refiriendo? La elección de Salinas de Gortari. ¿Qué pasó, compañeros? Es la elección de la caída del sistema. ¿Se acuerdan ustedes? Empezaron a fluir los resultados. Yo era la primera vez que votaba, compañeros. Tenía yo 19 años. Había yo emitido, todavía no estaba la credencial para votar con fotografía, ¿eh? La utilicé con la vieja, la naranjita, ¿se acuerdan? La de la Comisión Federal Electoral. Esa me tocó a mí. Bueno,
pues fuimos a votar y empiezan los resultados y era el movimiento muy fuerte, ¿se acuerdan? A favor opositor del ingeniero Cárdenas, y por Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, y bueno, el hoy presidente de la República ya estaba también incorporado en esos labores, pero ahí estamos en ese tema. Y nos vamos a descansar en la noche y va ganando el ingeniero Cárdenas. Y se apagaron las máquinas en la medianoche y al día siguiente ganó Salinas de Gortari ya a los siguientes días, ¿verdad? Entonces ahí es donde se habla del, pues no, pues del primer gran fraude mexicano, ¿no? Bueno, de la época moderna, ¿no? Con base en esa experiencia, compañeros, es que estamos hoy en día como estamos, con el Instituto Nacional Electoral, ciudadano, independiente, con consejeros impolutos, casi santos, y con magistrados del tribunal, casi los creadores del derecho y la materia, también santos y también sin preferencias políticas. Pues eso, la verdad es que a eso nos llevó ese tema, ¿no? Pero en el transcurso, compañeros, hemos ido transcurriendo en la perfección en el tema de este asunto, pero ahí quedó el primer fantasma, fíjense, 88. Luego llega la elección de 94 y gana el presidente Zedillo ¿se acuerdan? En aquella ocasión también, es que es muy importante, los contextos lo hacen todo. ¿Se acuerdan ustedes en aquel famoso debate, la elección de 94, el primer gran debate, creo yo, entre Diego Fernández Ceballos, el ingeniero Cárdenas y el expresidente Zedillo, cuando candidatos todos, que en mi opinión, y creo que en el de mucha gente, el candidato Fernández Ceballos se lució, él es un gran abogado, gran orador, y pues la verdad es que destacó, sobre todo, no quisiera yo decir que les pegó una bailada o no, él destacó sensiblemente en ese tema, y hasta se fue a festejar al Zócalo. Todo el mundo dijo ahí en el año de 94, ya ganó el PAN. Y de repente, a partir de ahí, se apagó. Dicen que se cayó. Yo, la verdad es que eso con certeza no lo recuerdo. O sea, no recuerdo el proceso como tal, pero lo que sí es que a todos nos sorprendió que en 94 el presidente Zedillo ganó por más de 10 puntos, casi 10 puntos porcentuales respecto del segundo lugar, también del ingeniero Cárdenas, y pues fue el presidente Zedillo sin mayor tema electoral. El Tribunal Federal Electoral ya se encargaba, Tribunal Federal Electoral, todavía no era digamos, el portento constitucional que es hoy en día, pero ya era una autoridad que ya se encargaba de la regularidad de casi todas las elecciones, menos de la de presidente. La de presidente empieza en 1996, pero no hubo gran problema en ese sentido. O sea, sí había un medio impugnativo replicado en varios distritos electorales, interpuesto fundamentalmente por el representante del Partido de la Revolución Democrática, Samuel del Villar, que en paz descanse, un sujeto muy talentoso, muy brillante de izquierda, que era también un brillante abogado, pero pues replicó ahí que habían votado muertos, que el padrón estaba mal y que, en fin, no hubo mayor tema en esa elección. Pero luego en el 2000, ¿no? Con la aparición de Fox y todo eso, perdón, pensamos que iba a ser una elección muy, muy, muy cerrada y se estaba vigilando en esa ocasión, ¿no? Pues el comportamiento de la elección, tal o cual cuestión, y gana el presidente de la República, perdón, la presidencia, a las 6 de la tarde se cierran, a las 8 de la noche cierran las casillas y el primer conteo va ante Fox. A las 10 de la noche, compañeros, sale el presidente Zedillo antes que el presidente del INE y dice que la elección se ha llevado a cabo con regularidad y tal o cual cuestión. Luego sale el presidente Woldenberg del Instituto Federal Electoral y dice que en la elección tal o cual cosa ya van así los resultados y sale hasta la Bastida a reconocer su triunfo. Y entonces recuerdo que ese día el maestro de la PES estábamos ahí en las instalaciones del Tribunal Federal Electoral, bueno, de hoy en día el Tribunal Electoral del Poder Federal de la Federación. Digo, joven amigo, vámonos a descansar, esto ya se acabó, ¿no? Del año 2000. Pues no se había acabado, porque ya luego pasó a la siguiente elección el gran conflicto postelectoral de 2006, compañeros, ¿no? Y entonces en ese gran conflicto postelectoral, desafortunadamente, se dio, después de haber pasado un proceso electoral tan exitoso como el de 2000,
pasamos otra vez a las tinieblas del fraude electoral, ¿verdad? Un resultado muy ajustado, el plantón en reforma, la instalación de un gobierno paralelo, bueno, y eso después del reclamo del voto por voto, casilla por casilla, lo recuerdan ustedes muy bien. A mí como magistrado en esa elección me tocó ir a hacer un recuento al distrito 6 de Mexicali, Baja California, y bueno, pues así fuimos varios magistrados del Tribunal Electoral, pero también magistrados colegiados de circuito, jueces de distrito. No se hizo el recuento total porque no era posible técnicamente hacerlo, no se había pedido de manera correcta bien. Sin embargo, el resultado quedó ahí muy cerrado y ustedes recuerdan la toma de posición del presidente Calderón. El presidente Calderón tuvo que aparecerse casi como Houdini en la Cámara de Diputados para que le pusieran la banda. Fue una cosa milagrosa también eso. Pero bueno, a partir de entonces, compañeros, pues hemos tenido acelerones y enfrenones, ¿no? Y en el ámbito local, algunas elecciones anuladas, algún tema de eso. Entonces, ¿qué les quiero decir, compañeros? Que en nuestro país es un reto este tema. Sin embargo, es un reto muy actual. Yo sí creo que el mundo de la tecnología de hoy en día no nos podemos desmarcar del mismo. Miren, en este panel vamos a ver la votación electrónica, el derecho electoral, el voto electrónico, experiencias comparadas del voto electrónico en el mundo, experiencias de la votación electrónica en México, efectos de las causales de nulidad, cómo podrían ser en el voto electrónico, medios de impugnación en el voto electrónico, más ahora con la reforma electoral, y luego los casos que se han resuelto respecto del tribunal. Entonces, es un tema bien interesante, pero el contexto es el más importante, porque realmente hoy en día, compañeros, pues no se llevan a cabo las elecciones por voto electrónico. Este es un deseo todavía, ¿no? No somos Brasil, no somos la India, Venezuela, claro, con todos los problemas, por eso no lo he citado ni lo cito de manera destacada. Venezuela también desde hace mucho tiempo lleva a cabo sus elecciones con un sistema de urna electrónico idéntico al de Brasil, idéntico, de ahí lo tomaron, ¿sí? Entonces, bueno, votación electrónica y derecho electoral. Compañeros, estamos en la sociedad de la información, de la tecnología, lo hemos platicado diversas veces. Pronto, yo creo que no, espero yo no morirme antes de verlo, el voto se va a poder hacer mediante estos dispositivos. De mí se acuerdan, pero primero falta el camino de la implementación. Esta tercera revolución industrial, del término que acuñó Rifkin después de la adopción por el Parlamento Europeo de un sistema del término como la revolución de la inteligencia, ¿no? Hoy en día este enfoque lo que tiene un tema muy importante, ¿no? El reconocimiento de la importancia en la vida política de los estados, de las sociedades, con las nuevas tecnologías de la comunicación y ve esta implicación que tiene esto respecto de los nuevos regímenes energéticos, compañeros. O sea, la tercera revolución industrial realmente tiene que ver con el tema de la implementación de las nuevas maneras de energía, de la utilización de energías renovables. Todo va relacionado con el cambio climático, etcétera, etcétera, pero ahí va inmerso el concepto, por eso el nombre de revolución de la inteligencia, porque Rifkin decía que a través de esta nueva revolución, pues todos íbamos a tener, la humanidad iba a tener un grado de desarrollo como nunca lo había tenido a través del desarrollo y la implementación de todas estas herramientas de comunicación, de información y de transportación de datos, imaginémoslo así, ¿no? Entonces, compañeros, esta es una realidad que va para adelante, nunca para atrás, compañeros. Ayer en Estados Unidos, o antier, compareció ante el Congreso de los Estados Unidos el presidente, el CEO, o como le llamen en Estados Unidos, de la red social TikTok, porque los americanos quieren prohibir la red social. Tiene 115 millones de usuarios en Estados Unidos. Como ustedes saben, Estados Unidos tiene cerquita de 330 millones de gentes. O sea, en Estados Unidos casi la mitad de la población utiliza ya TikTok. Y entonces, para efecto de los americanos, que ya saben que son muy especiales respecto a estos temas, y a pesar de ello, a cada rato pues son muy atacados y muy vulnerados en sus sistemas electrónicos, pues han querido banear o prohibir esta red social, ¿no? Justamente respecto de dicen que es una red social que espía
al momento de que la está viendo uno con la cámara del teléfono, ¿no? Entonces, y desde luego activa el micrófono, vayan ustedes a saber, es un concepto desde luego para mí desconocido, pero bueno, la verdad es que existe este tema que Eduardo Hernández Romero, miren, la Suprema Corte, perdone, paréntesis, nos dice Eduardo que la Suprema Corte de Justicia admitió la demanda presentada por el INE en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos y concedió la suspensión solicitada. Vámonos, compañeros. Se acabó, ya no vamos a estudiar nada hoy. No es cierto, es broma. Pero, miren, pues yo les he platicado y se los vuelvo a decir, yo prefiero ser historiador que profeta en términos del desarrollo político, la vida política en nuestro país, pero sí tiene muchos problemas que saltar, pues desde la misma ruta que se siguió, compañeros. Si les estamos admitiendo que este es un plan B que deriva del fracaso del plan E, hay muchas cosas del plan A que no se podían bajo ningún concepto establecer, creo que varias otras tampoco, pero bueno, las dejaron en el plan B, pues el plan B está destinado a ser inconstitucional porque no se reformó la Constitución, compañeros. Lo cual para mí es una pena porque ya les he platicado que para mí el sistema de medios de impugnación, la ley como está hoy en día, me gusta más que la viejita. Yo sí veo eso como un buen avance. Pero bueno, en fin, gracias Eduardo por compartir la información, porque entiendo que está fresquecita, ¿no? Entonces, entonces compañeros, estábamos platicando, en el tema perdón, pero me desconcentré un poquito, en el tema de la revolución industrial, de estas nuevas tecnologías, ¿no? Pues que hoy en día sabemos, insisto, ya no es un secreto, hay un diplomado en nuestra misma escuela, sobre justicia digital, y ya se está dando en el Poder Judicial Ordinario. Yo como litigante he podido litigar en la época de la pandemia y pospandemia, bueno, hasta antes de que me incorporara a la escuela, pude litigar asuntos completos en línea, compañeros, sin presentarme una vez al juzgado. Esas tecnologías están hoy en día, bueno, pues ya lo hemos platicado varias veces, estamos aquí reunidos tomando un curso virtual, pero al mismo tiempo real, porque no estamos todos de frente ni en presencial, pero estamos en tiempo real, todos conectados y todos escuchando las barbaridades que les estoy diciendo y ustedes están escuchándolas. Pero la verdad es que, bueno, pues esto ya va para adelante, compañeros. Oigan, ¿cómo sé yo que no me están grabando aquí? Pues no tengo yo la garantía. Eso vamos a hablar ahora de esos temas, que todavía son temas que están pendientes, compañeros. Pero bueno. Entonces, pero no podemos, insisto, cerrar los ojos, nadie puede cerrar los ojos ante este desarrollo. Facilita, en el diplomado de justicia digital me toca dar un par de módulos también, pero esto facilita el desarrollo de la sociedad como ente político. Tiene sus defectos, ahora los veremos, pero tiene muchas potencialidades. Acerca la política, acerca lo público a todas las capas que antes no tenían la posibilidad de estar en contacto con ellos, particularmente los jóvenes. Aunque no tengan interés, no importa, ya la información y el tema está disponible a su disposición. Que ellos hoy en día no tengan ganas, está bien. Hay temas que remontar. En otras sociedades, los jóvenes están siendo un grupo muy importante que está accediendo a los temas democráticos. Pero bueno, entonces, compañeros, este tema ha generado entonces que pues varios institutos, ¿no? A varios órganos, por ejemplo, el Parlamento Europeo, la Comisión de Venecia, IDEA Internacional, que como ustedes saben es la organización no gubernamental en materia de elecciones más importante del mundo y cuenta con representaciones en prácticamente todos los países democráticos del mundo, es una especie como de ONU electoral, y entonces todos ellos están trabajando en el desarrollo de los sistemas electrónicos de votación. No hay vuelta atrás, compañeros. No importa cuándo lleguemos, vamos a llegar. Yo les vuelvo a decir, yo no sé exactamente cómo, ni cuándo, ni dónde, y yo espero que me toque verla a mí. Yo tengo 53, yo creo que en 20 años sí está, espero tener 73 años por lo menos, no me vaya a pasar algo, pero espero estarme cuidando para poder llegar sano y consciente todavía a esas etapas. Yo creo que en 20 años esto ya va a tener que estar jalando, si no completamente, en una gran medida. Y ya lo veremos cómo se ha dado o cómo se está dando en otras partes del mundo.
Entonces, compañeros, pues ya con este tema de las redes sociales, los politólogos, los comunicólogos, los antropólogos nos denominan ahora nosotros como una e-society, como una sociedad electrónica. ¿Estamos? Entonces, bueno, y habemos mucha gente que somos renuentes a ese tema, ¿eh? Pero renuente. Yo esto lo odiaba. Hoy en día ya me acostumbré a él. Lo odiaba, se los juro por Dios santo, el WhatsApp, las notificaciones, ciertas cosas las sigo detestando, pero ya me acostumbré a él. Y hoy en día, compañeros, el domingo pasado, esta cosa me dijo que pasé en promedio la semana anterior 7 horas y media viendo el teléfono para alguna medida, para el WhatsApp, para el correo electrónico, pues, ¿por qué no? También para el TikTok y para el Instagram, tiene uno que estar, y para el Internet normal y global, para consultar los periódicos, las noticias, 7 horas y media, yo que lo detestaba. Mi hijo debe pasar 10, 12 horas al día, o sea, la mitad del día, y mi hijo y todas las sociedades jóvenes, ¿no? Entonces, ahí se da ese contexto de comunicación. Entonces, compañeros, en la medida en la que se vaya haciendo esto ya, pues todavía más normal, o sea, hoy en día ya también, hace ratito estuve firmando unos documentos electrónicos que tenía yo que mandar a la oficina y pues se manda con la firma electrónica ya, o sea, todo digitalmente y ya no hay necesidad de hacerlo y casi prefieren que se haga de manera electrónica porque tiene más controles de seguridad y no se puede falsificar la firma electrónica. Entonces, ahí es a donde se quiere llegar con el tema del voto electrónico. Perdón, a ver, entonces aquí entonces, a ver, en gran medida hoy en día nuestros procesos electorales ya utilizan muchísimos temas de estos, software, procesadores de datos, el Internet como modo de comunicación normal entre los ambientes de trabajo, aplicaciones, plataformas internas, ¿no? Teams, de Microsoft, Google, todos estamos en este tema ya interconectados y cualquier persona del tribunal me puede contactar a mí por ser miembro del tribunal, aunque no tenga mi contacto mediante esos temas. Así está ocurriendo en muchos de los temas. Entonces, si a nivel organizacional, fíjense, no tan solo en el electoral, en el mundo, las empresas, las administraciones públicas están llegando a este nivel ya de manejo de control, el siguiente paso es a la eliminación de los viejos sistemas tradicionales de votación. Así está pasando. Ojo, no ha pasado tan rápido como pudiera haberse anticipado, pero pues está tomando el tiempo, perdón que se los diga así, que tiene que tomarse para que internacionalmente, claro, ¿cuál es el mayor tema? El mayor tema es la desconfianza. Por eso les decía, por eso es un gran problema en nuestro país. En nuestro país, si de por sí el sistema tradicional está atacado constantemente, la implementación ahora abrupta hoy en día de un sistema por electrónico que sea, pues es prácticamente muy difícil de imaginar. Entonces, sin embargo, insisto, la atención pública de nuestro país está encaminada a este tema de la urna electrónica, ¿no? ¿Por qué? Porque la urna electrónica tiene una característica, compañeros, que es muy importante, es que no está conectada al Internet y en consecuencia tiene una serie de controles y mecanismos de software y de hardware muy importantes, o sea, que hacen que sean infalsificables, que sea en fin, muy difícil falsificarlo y que no sean hackeables, porque hoy en día hasta los sistemas informáticos más sofisticados de cualquier red social, de cualquier gobierno, pueden ser vulnerados por expertos informáticos que se llaman, ustedes saben, hackers, que pueden atacar. Los bancos sufren sangrías multimillonarias a nivel mundial, compañeros, con unos sistemas de firewall y de seguridad de sus sistemas impresionantes. Bueno, hoy en día, ¿qué le estaba yo diciendo? Ayer Banorte anunció que iba a cerrar 200 sucursales más, porque ya todo lo uno lo hace en la aplicación con el teléfono. Todavía mucha gente no, estoy de acuerdo, pero mucha gente ya. Entonces se está migrando el sistema. Entonces todo veámoslo como ese proceso de evolución que se está dando también en lo electoral, ¿no? Entonces les vuelvo a decir, esta comisión, compañeros, que se crea con motivo de la reforma, tiene el plazo de 5 años para poder dar los resultados correspondientes. Ya esperemos que, aunque no quedara vigente la reforma y fuera declarada suspendida, pues fíjense que va a ser muy importante
que sí se creen estos mecanismos, porque también estoy de acuerdo con un punto de este tema. Sí, el aparato por nuestro país, por las condiciones particulares, es tan grande y es tan burocrático y es tan reglamentado, ha sido para tratar de combatir el monstruo del fraude, de las prácticas fraudulentas. Aún así no se logra, creo. Pero al final del camino, con el tema de la urna electrónica, va a terminar todo por ser más seguro. Claro, insisto, falta un proceso como lo dice el transitorio. No está tan mal algunas cosas de la reforma. Que se haga de manera gradual. Miren, vamos a pasar al tema porque además es la parte que importa, ¿no? El voto electrónico, compañeros, pues es un concepto único. No existe un solo voto electrónico. El voto por internet a través de un portal especializado, de sistemas, insisto, técnicos de conceptos que no conozco y no manejo y no interesa para efectos de la clase, pero es el que llevan a cabo muchas partes del mundo, prácticamente todos los países, para el voto de sus nacionales residentes en el extranjero. Claro, porque es posible eso y es mucho más, porque son votos marginales, son votos pequeños, ¿sí? Porque se requieren ciertos controles para su emisión y una vez emitido, pues existen muchos controles. Ojo, al ser en Internet, sí pueden ser vulnerados, pero al ser tan marginal la cantidad, o hasta el momento, no han representado mayor problema. Entonces, el voto electrónico es ese sistema, hay otros sistemas por urna electrónica, otro por otros dispositivos de recepción a través de dispositivos inteligentes y aplicaciones de mensajes. Son las menos comunes, pero se están desarrollando en algunos países como Singapur y otro de estos pequeños del Medio Oriente, Indonesia. Indonesia y Singapur están trabajando en este tema que o de alguna manera allega la urna electrónica a través del dispositivo inteligente. Entonces, es el camino por donde vamos, compañeros. El voto electrónico en el mundo, compañeros, y con esto vamos a concluir la sesión del día de hoy. Solo existen 3 países que lo llevan a cabo de manera global, o sea, todas las elecciones se llevan a cabo por concepto por urnas electrónicas. El sistema es urna electrónica. Son diversos modelos, particularmente en el caso de Venezuela y de Brasil, los desarrolló una empresa española, compañeros. Es franco-española, se llama Indra, y son urnas que garantizan, pues si ustedes las ven, parecen entre tabletas como máquinas registradoras, y la característica de ellas es que tienen, a ver, es que aquí existe una narración de cómo son los elementos de seguridad. Se los voy a narrar un poquito para que vean un poco lo que es el contexto de estos sistemas pues que tan exitosos han resultado. Brasil, insisto, miren, a ver, estamos aquí, existen India, Brasil y Venezuela. Otros llevan mucho tiempo utilizando de manera alterna el voto tradicional con el voto electrónico, como Francia, Estados Unidos. Los Estados Unidos, ustedes lo saben mucho, lo vemos siempre, como tenemos mucho acceso a las elecciones de Estados Unidos, en casi todos los estados existen diversas formas de urnas, pero existen urnas electrónicas en prácticamente 48 de los 52 estados que hay en Estados Unidos. O sea, y el 70-80% de los votos se emiten por esas urnas, al mismo tiempo que se dan en el tema del tradicional. Ojo, unas emiten testigos, otras no emiten testigos, por eso luego es tan difícil el recuento. ¿Se han dado cuenta ustedes que ha habido problemas en algunas elecciones recientes de Estados Unidos, particularmente en la última de Trump contra Biden, en donde Trump se negó a aceptar el resultado de la votación y hubo recuentos en varios estados y se tardaron mucho en recontarlos? ¿Por qué? Justamente por la multiplicidad de sistemas electrónicos que se llevan a cabo. Y otros han adaptado en algún momento dado el voto electrónico, pero han tenido algunos problemas con su implementación y ahí ha resultado un fracaso total. Alemania, el Reino Unido, Países Bajos e Italia. Fíjense, países aparentemente desarrollados que no han logrado, pero es que yo lo que creo que es parte del éxito de estos sistemas es el tener aceptada la urna, la implementación del sistema antes de ello. Después, ya que aceptamos todos, todos es todos, el gobierno, las autoridades, los partidos políticos y los ciudadanos, todos, si es necesario que se hagan referéndum. No fue así en Brasil necesariamente, pero sí hubo un proceso de socialización muy importante
y luego se dio a conocer, ya que se había aceptado el modelo de urna electrónica, se dio a conocer la urna electrónica, sus características, sus temas de seguridad, que les voy a decir ahorita. Y a partir de eso, compañeros, se instauró el procedimiento y cuando se han llevado a cabo elecciones, bueno, ahora en el último de Brasil, Bolsonaro negó el resultado, pero como una pataleta política, realmente no, o sea, el sistema está diseñado contra balas, porque esos sistemas sí, emiten un recibo electrónico. Entonces, ese tema por sí mismo garantiza una secrecía, una autenticación del voto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en Brasil, compañeras, perdón, bueno, este es el caso de Alemania y Argentina, porque mi esposo es el de Brasil. Es el primer país en aplicar en su totalidad la urna electrónica desde 1995, e implementó en algunas elecciones, Mato Grosso, Belo Horizonte, un par de estados, pero a partir de ahí se dio un consenso, les vuelvo a decir, nacional. Hubo un impulso tanto del gobierno como de actores políticos y la ciudadanía para aceptar sin suspicacias un modelo que ahorraba dinero, ahorra esfuerzos y da certeza, compañeros. Entonces, en la última elección de 2022 de concejales en Brasil, bueno, además de la de presidente, se utilizaron 415,000 urnas en las que se contabilizaron más de 100 millones de votos, sin, les vuelvo a decir, mayor problema en términos generales. Entonces, esta empresa, compañeros, el software también, desde luego, está diseñado o está avalado por el Tribunal Superior Electoral, en donde los partidos políticos han tenido una fuerte o una importante participación, ¿no? Y la urna electrónica es un módulo físico conformado por una pantalla y una botonera de números. Lo que pasa es que, perdón, pero no les pude pegar la imagen en la presentación. Pero imagínensela, ¿no? Es muy sencillo, es como una tableta electrónica, pero con teclado. Y tiene con números y 3 teclas, una para regir, una para corregir, una para votar y una para la opción de voto en blanco. Dispone de puntos en braille, así como una terminal de sonido que llama la atención del elector respecto a lo que indica la pantalla antes de confirmar el voto. Las comunicaciones están prohibidas en cada urna electrónica, por lo cual cada urna realmente es una autonomía. Tienen todas un display electrónico, una especie como de memoria USB, que no son memorias USB, es un dispositivo, un chip específico de cada urna. Puede alimentarse, si falla la energía de corriente, en una batería que tiene ellos mismos, así como alterna a la red de energía eléctrica. Dispone de una memoria de lectura y escritura que almacena el software básico y aplicado. Tiene los datos referidos a los partidos y candidatos para mostrar en las pantallas al elector, así como el archivo de electores en la sección electoral. En consecuencia, alguien que quiere llegar a utilizar esa urna que no es de la sección, es imposible que la pueda utilizar. Facilitó el sufragio de los electores analfabetas, de los discapacitados, de los militares, de todos los estratos de votación. El elector digita un número que corresponde al candidato de su preferencia. Al hacerlo, aparece una pantalla que indica qué candidato está eligiendo. Le muestra la fotografía, así como el nombre, partido político y lugar de ubicación en la lista. Es un sistema de listas preferenciales, eso no nos importa. Si está conforme, aprieta la tecla votar. Si no, está en la opción que puede corregir. O si quiere, puede ir directamente a la tecla de voto en blanco. Cuando el elector termina de votar, aparece la pantalla la palabra fin y ahí existe una microunidad de voto donde se enciende un indicador y donde se dice que ya no puede seguir utilizándose hasta que la habilita nuevamente quien maneja esa unidad para que vote el que sigue. Finalmente a la persona se le devuelve, si es necesario, un carnet del lector con el testigo del voto que emite impreso. Emite dos, como los vouchers de las tarjetas de crédito, el que va a la urna o que se queda almacenado en la urna de la propia máquina, tiene una especie como de, no sé, como de recipiente así, abajo del teclado, y el que le dan al elector. Al final del proceso electoral, el encargado de mesa debe digitar un password para indicar que ha terminado la votación en esa máquina y automáticamente se imprimirá la primera copia del llamado boletín de urna. Si la impresión no envía mensaje de error, el presidente de la mesa aprieta la tecla confirmar
y así se imprimirían las otras 4 copias del boletín y los datos serán grabados en un disquete interno de la unidad de control. De las 5 copias impresas, el encargado de la mesa deja fuera del lugar donde estuvo instalada la casilla electoral para información pública, lo que serían las sábanas de nuestro sistema electoral. Entregará una segunda copia a los representantes de los partidos y las 3 restantes serán enviadas junto con los demás documentos electorales a los centros de acopio. Y allí se almacenan en unos disquetes y se ponen en un totalizador que envía los datos a los registros centrales para realizar la comunicación de resultados. A grandes rasgos, compañeros, es un poco el sistema que se da, ¿no? Como ustedes ven, o sea, son sistemas, pasos que sí se deben de llevar a cabo con un control tecnológico importante, con una confianza en los operadores. Sí existen, desde luego, controles. O sea, no todo se deja encomendado a la urna electrónica. Sin embargo, ya veremos en las experiencias de México, las urnas electrónicas son parte, digámoslo así, de la sustitución de las mamparas, de las urnas, de los papeles, pero son los funcionarios de las mesas directivas de casilla las que están llevando a cabo la votación. Pero la cantidad de funcionarios para la utilización de urnas electrónicas, por ejemplo, en nuestro país, pues es muy alta, no son necesarios para efectos de llevar a cabo esto como en Brasil. En Brasil nada más son 2. Y entonces así se va haciendo por secciones, se hace una réplica de resultados y entonces, insisto, hoy en día el sistema es modelo, compañeros. Pero a pesar de que está tan estudiado, no ha podido ser implementado en otros países por la falta de acuerdo político entre alguno de los eslabones de la cadena electoral. Entonces, eso va a pasar en nuestro país, compañeros. Ya hoy en día la reforma nos establece esta condición, esta posibilidad de implementarla. Yo creo que a la larga, desde luego que sí va a ahorrar muchas cuestiones. Mira, Andrés Pérez Domínguez ahí nos puso la urna, compañeros, nada más déjenme ver. Lo que pasa es que no sé si, ahí yo creo que cada quien le puede picar, no sé si le pueden picar ahí. Sí, miren, y lo saca. Ah, miren, es que no. Ah, mira, sí está de Brasil. No sé si es exactamente la misma que yo vi, Eduardo, pero bueno, está bien, no importa. O sea, lo importante es, al final del camino, imagínense el aparato como lo quieran, lo importante es que tenga estos controles, ¿no? Controles electrónicos, tecnológicos, en fin, estos candados de seguridad. Y yo creo, insisto, que, bueno, también no me faltó consultar los datos, pero en el texto en el que estuve estudiando, buscando los datos de Brasil, en el lapso de 22 años que lleva prácticamente vigente el sistema, compañeros, se han ahorrado algo así como 300 millones de dólares. O sea, a ver, en el bloque de 22 años puede parecer mucho dinero, al final del camino no es mucho, pero ¿por qué? Porque se ha estado en un proceso de inversión también. ¿Por qué? Porque también se deben de establecer tantas urnas como electores se van creciendo. Y luego hay un sistema de reemplazo natural, porque son como aparatos electrónicos. Hay un momento en que no se utilizan y deben de tener un mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero al final del camino, eso ha significado esa representación de dinero. Yo les voy a decir lo siguiente, a mí, con un gran respeto, me preocupa un poco menos el ahorro de los recursos que la seguridad del sistema. Y yo creo que el sistema sí puede dar mayores certezas a la población y eso para mí es un activo a conseguir, a lograr. Y si en el camino se ahorra dinero, ¿qué a todo dar? Si se sigue gastando un poquito lo mismo, híjoles, por lo menos que ya no existe el fantasma del fraude, compañeros, ¿no? Pero que exista, insisto, esa comunicación, ese tema, porque hoy en día yo entiendo que incluso muchos de ustedes pudieran estar susceptibles y dudosos y decir, no, al final del camino todo esto puede ser manipulado. Ese es el sentimiento que hay que derrotar. Ese es el sentimiento que hay que derrotar. Entonces, pero ya han pasado cosas en nuestro país. Lo vamos a ver en la sesión del lunes, compañeros, porque hoy, como dijera por ahí alguno, este cuento se acaba. Es como introducción, creo que a todos nos ha quedado muy claro. La experiencia comparada creo que es muy importante, cuáles son los problemas. Y la siguiente nos concentramos en cómo ha pasado en los pocos ejemplos. Van a ver cómo son ejemplos positivos. Tengo algunas dudas ahí respecto de algunos puntos, respecto de los asuntos que se han resuelto, pero
en general son producto de la inexperiencia y de los primeros ejercicios. Entonces, si alguien no tiene alguna participación, alguna inquietud, alguna cuestión para que platicarnos y compartirnos, yo daría por terminada la sesión del día de hoy y les vuelvo a decir, pues les deseo un magnífico fin de semana y espero aquí verlos en la continuación del módulo el siguiente lunes. Agradezco mucho a todos, como siempre, su atención, compañeras, compañeros. Creo que son Andrés Pérez, Cristian Velázquez, Claudia Adriana Chávez, Eduardo Hernández, Enrique Ramírez, José Alberto Agosto, Mariana Guadalupe Domínguez, Miguel Ángel Quío, Noel Carmona, Piedad Alejandra Chuc, Rafael Rosa Zárate, Raúl Alejandro Torres, Raúl Pablo Moreno y Selene Lara. Les mando saludos, buenas noches a todos, muchísimas gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Gracias, Gigel, por el apoyo. Hasta luego. Hasta luego, doctor.